Hola a todos y a todas. Este es el primer tema del sexto seminario, circulación pulmonar. Retomando lo poco que vimos de esto en el seminario de anatomía, hablaremos de cuáles son los vasos del pulmón. Recordemos que el pulmón tiene vasos nutricios, que son las arterias y venas bronquiales, y vasos funcionales, que son los que van a estar destinados a realizar la hematosis, que son las arterias y las venas pulmonares. Vamos a hablar de la circulación pulmonar funcional primero. La función principal es llevar hacia los pulmones sangre desoxigenada, producto de los procesos metabólicos, hacia los alvéolos a realizar la hematosis, y que de los pulmones salga sangre oxigenada. Fíjense en este esquema. Este esquema habla de una circulación pulmonar y de una circulación general o mayor. Para empezar, me voy a parar en este punto, que vendría a ser lo que se refiere al lugar donde se realizan los múltiples procesos metabólicos, todos los órganos y tejidos del cuerpo. El resultado de este metabolismo va a ser sangre desoxigenada, ¿sí?, que va a discurrir por grandes vasos venosos y va a ingresar a las cavidades derechas del corazón. Desde las cavidades derechas, exactamente del ventrículo derecho, esta sangre desoxigenada va a ser conducida a través de la arteria pulmonar hacia los dos pulmones. En los pulmones realizará la hematosis, ¿sí? Y una vez realizada la hematosis, esa sangre será conducida ya oxigenada por las venas pulmonares e ingresará a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, cavidades izquierdas del corazón. Esta sangre oxigenada, impulsada por el ventrículo izquierdo, saldrá por un gran vaso, el más grande del cuerpo, que es la arteria aorta, y será distribuida al resto de la economía para realizar las actividades metabólicas de las que ya hablamos. La arteria pulmonar sale entonces del ventrículo derecho, ¿sí?, y se divide en dos ramas, cada una hacia uno de los pulmones. De ahí se va subdividiendo en múltiples órdenes de ramificación. La arteria pulmonar principal tiene un diámetro de 30 milímetros y millones de arteriolas hasta llegar a la red capilar, arteriolas que bajan un diámetro de 10 o menos micrones. La arteria pulmonar, otra característica que tiene los vasos pulmonares, es la menor cantidad de músculo liso con respecto a los vasos que salen del ventrículo izquierdo. La pared tiene un espesor de 1/3 con respecto a la arteria aorta, me refiero a la pared de la arteria pulmonar. Esto hace que el lecho pulmonar tenga una gran distensibilidad. Y si ustedes se fijan en el primer esquema de las dos circulaciones, la circulación menor va a recibir el mismo volumen de sangre que la circulación mayor. Es decir, los pulmones, estos órganos respiratorios, van a recibir la misma cantidad de sangre que están distribuidas en el resto de la economía. Después retomaremos ese concepto. Luego de ingresar en los pulmones, los vasos se siguen dividiendo, ¿no?, hasta llegar a la red capilar pulmonar, hasta la red capilar que rodea los alvéolos como en una forma así como de canasta de red. Estos capilares, una vez que rodean los alvéolos, hacen la hematosis, permiten la hematosis, se van uniendo y dan origen a vénulas y luego a venas que llevan la sangre ya oxigenada, se van anastomosando para llegar a las 4 venas pulmonares, 2 de cada lado, que llevan esa sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Es de mencionar que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre desoxigenada. Las venas pulmonares son las únicas venas que llevan sangre
oxigenada. El otro tipo de circulación es la circulación nutricia. Las arterias bronquiales son ramas de la arteria aorta. Dijimos que la arteria aorta ya lleva sangre oxigenada, ¿sí? Entonces nutren las vías pulmonares, el tejido pulmonar se nutre de estas arterias, de la sangre que llevan estas arterias, y los desechos son retirados por las venas bronquiales. Ahora bien, estas venas bronquiales desembocan en las venas pulmonares. ¿Pero cómo? Las venas pulmonares son parte de la circulación funcional. Entonces acá hay una mezcla entre la circulación nutricia y la circulación pulmonar. Esto se llama shunt fisiológico. Acá sangre desoxigenada va a entrar en contacto con una vía vascular de sangre oxigenada. Entonces, la vénula pulmonar, el capilar pulmonar, que sale con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, ¿sí?, va a recibir sangre desoxigenada en las venas pulmonares, por lo cual la PO2 sistémica va a ser un poco más baja, va a ser del 95%. Va a ser de 95, perdón, no por ciento. Bien, dijimos que las arterias pulmonares tenían poco músculo liso y que eran realmente mucho más distensibles que la arteria aorta y sus ramas. Esta alta distensibilidad hace que la resistencia al flujo realmente que ofrecen los vasos pulmonares sean muy bajas, de manera que las presiones pulmonares o las presiones en la arteria pulmonar es prácticamente un quinto de las presiones en la arteria aorta. Fíjense, si hablamos de que en la arteria aorta hay una presión sistólica y diastólica de 120-80, en la arteria pulmonar es de 24,9, ¿sí? Casi un quinto de las presiones en la aorta. Con esto, si resulta que son tan distensibles, también vemos que las presiones en los vasos pulmonares están influidas por el volumen pulmonar y la presión alveolar. Es decir, que hay una interacción entre la presión intravascular que se genera en los vasos pulmonares y la presión perivascular, que va a depender de los movimientos respiratorios y de la presión alveolar. Esto nos va a dar lo que llamamos presión transmural. Y esta presión transmural es la que va a definir la distensión o colapso de los vasos capilares. Esto para empezar a hablar de que hay una relación, evidentemente para que haya una correcta hematosis tiene que haber una relación entre la ventilación alveolar y la perfusión. Tanto la ventilación como la perfusión son procesos discontinuos. Hay movimientos respiratorios que son intermitentes en la ventilación y en la perfusión también, porque depende de las variaciones entre sístole y diástole, que son los movimientos cardíacos. Las relaciones locales entre la ventilación y perfusión son las que determinan las presiones alveolares y sanguíneas de O2 y de CO2. Repito, la relación entre ventilación y perfusión en las distintas zonas del pulmón van a ser las que determinen, en definitiva, las presiones alveolares y sanguíneas de O2 y CO2. ¿Sí? Entonces, para lograr una hematosis correcta, se necesita que haya una buena relación entre la ventilación y la perfusión. 4.200 mililitros por minuto es el volumen que circula en los pulmones en la circulación funcional, ¿sí? Esto está relacionado con los 5 litros por minuto de la circulación sistémica. Y esta relación nos da más o menos 0,8. Entonces, la relación BQ correcta
es alrededor de 0,8. De esta manera se obtienen los valores promedio de PO2 y PCO2 fisiológicos de la sangre, con esta relación ventilación-perfusión. Detalle. Cuando estamos de pie en posición vertical, por distintas circunstancias, los alvéolos del vértice están más distendidos y los alvéolos de la base están menos distendidos. ¿Y en esto qué influye? Influye el peso del pulmón, las presiones intrapleurales y la presión atmosférica. Según los trabajos de West, un fisiólogo respiratorio que nos ha traído toda esta información, en el individuo de pie podemos distinguir 3 zonas con distintas relaciones entre ventilación y perfusión. Una zona 1 del vértice, donde la presión alveolar, esos alvéolos más distendidos, van a ser mayor que la presión intravascular. No hay sangre durante todo el ciclo cardíaco, entonces estos alvéolos no van a estar perfundidos. Es el denominado espacio muerto fisiológico. En la zona media, la zona 2, la presión alveolar es menor que la presión capilar solo en la sístole, pero en definitiva hay flujo de sangre. Esos alvéolos van a estar bien perfundidos. Es la zona de equilibrio. Acá ponemos un factor de 1, 0,8 habíamos dicho, o alrededor de 1. Y la zona 3 de la base, la presión alveolar es menor que la presión capilar. Recuerden lo que vimos en la anterior diapositiva, que debido a las presiones intrapleurales, al peso del pulmón, los alvéolos están colapsados. Hay flujo, hay perfusión, pero no hay ventilación. La relación BQ es menor de 1. Repito, zona 1, relación BQ mayor que 1. Alvéolos ventilados, pero no perfundidos. Espacio muerto fisiológico. Zona media, relación BQ alrededor de 1. Alvéolos ventilados y perfundidos, con variación en el ciclo dependiente del ciclo cardíaco. Y zona 3, la base, alvéolos perfundidos pero no ventilados. Esta relación ventilación-perfusión dijimos que determina la PO2 y la PCO2 en cualquier unidad pulmonar. Si nosotros las dividimos, ¿sí?, el cociente elevado en los vértices y va a permitir una PO2 en el vértice, ¿sí? Si la medimos acá, como en la línea roja, vamos a ver que está relacionada con una PO2 alta y una PCO2 baja. En las bases, ¿sí?, va a ser al revés. Vamos a tener una PO2 más baja y una PCO2 más alta. Retomando los conceptos que mostramos en esta diapositiva sobre las diferencias en la ventilación-perfusión en las diferentes zonas del pulmón, tenemos que pensar que en el individuo sano esto es dinámico. De hecho, esto lo estamos hablando en el individuo de pie. Piensen qué sucede si el individuo está en decúbito dorsal. Entonces, la zona 1, esos alvéolos bien ventilados pero mal perfundidos, se va a trasladar a la zona del pulmón que está cercana a la pared anterior del tórax. Y la zona 3, esos alvéolos mal ventilados pero bien perfundidos, se van a trasladar a la región del pulmón que está en relación con la pared posterior del tórax. En definitiva, en promedio, la relación ventilación-perfusión podríamos decir que es cercana a la de la zona 2, una relación BQ más o menos de 0,8.
En este caso, si uno midiera la presión de oxígeno que está dentro del alvéolo y la presión de oxígeno que está en el capilar pulmonar, entonces no habría diferencia o sería mínima la diferencia, es decir, que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno sería prácticamente insignificante. En condiciones ideales. La realidad que las diferencias estas de ventilación-perfusión se traducen en que la diferencia alvéolo arterial de oxígeno es de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. El cálculo de la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, o A menos A, nos permite saber la eficiencia de esa relación BQ, si está conservada, y entonces en caso de que esté conservada no debería haber ningún problema. Esta fórmula del A menos A relaciona la presión alveolar con la presión de oxígeno, que es la medida. La presión arterial de oxígeno la medimos en gases en sangre. En cambio, la presión alveolar la tenemos que ir a buscar mediante una fórmula, donde se relaciona la presión inspirada de oxígeno y se le resta la presión alveolar de CO2, que es similar a la de la sangre, sobre un cociente respiratorio, que es la relación entre producción de CO2 y consumo de oxígeno, y un factor de corrección, otra fórmula, cuyo valor es insignificante y que, bueno, para hacerla corta, es de 2. En condiciones de FiO2 al 0,21 o poco más altas no tienen mayor importancia. La presión inspirada de oxígeno sí surge de la multiplicación de la FiO2, que a nivel del mar es 0,21, y se multiplica por la presión del gas menos la presión del vapor de agua. Este resultado es de 150 milímetros de mercurio. Bueno, hasta acá los conceptos vertidos sobre circulación pulmonar y finalmente su relación con la ventilación. Pasaremos a la segunda parte del seminario de hoy.